vamos a agregar otra cosa más. Aparte del diagnóstico, también la imagenología va a tener fines terapéuticos. Hay casos en que a medida que hacemos la parte diagnóstica, hacemos ya la parte terapéutica de una enfermedad en particular, ¿verdad? Entonces, básicamente es una especialidad médica que trata de obtener imágenes del interior del cuerpo utilizando distintos métodos o distintos principios físicos con el fin de hacer diagnóstico de las diferentes patologías y en algunos casos, como les digo, el tratamiento. Entonces, actualmente la radiología tiene un amplio rol, ¿verdad?, dentro de la medicina. Imagínense que ahora hasta el 70% de las patologías, voy a buscar un poco mi control del aire. 70% de las patologías se diagnostican por imágenes. Imagínense lo interesante que es. O sea que sí o sí, nosotros como médicos, sí o sí tenemos que conocer las imágenes. No importa en qué especialidad nos enfrentemos el día de mañana, sí o sí vamos a utilizar imágenes. De eso no hay duda. Imagínense, Profe, sí, perdão. hay un- Teria como a profe colocar a aula para gravar ou não? sí, sí, vamos a grabar. Sí, sí, perdón, perdón. Ya no me estoy Graças, acostumbrando profe. más a clases online. Graças. Bueno, vamos a iniciar la grabación. A ver. Bueno. Bueno, entonces, como decíamos, vamos a conceptualizar la imagenología o la radiología. Y ya dijimos que es una especialidad médica en donde lo que se trata es de obtener imágenes del interior del cuerpo utilizando distintos medios físicos o agentes físicos, como nos dice acá el texto, rayos X, tenemos ultrasonidos, campos magnéticos con fines diagnósticos y incluso para el tratamiento. Imagínense, la imagenología ha avanzado muchísimo. La primera radiografía se hizo allá por los años 1895. No han pasado ni siquiera 128 años desde la creación, digamos, del primer equipo de rayos. Y todo lo que ha avanzado en 100 años la imagenología es en una velocidad vertiginosa, porque imagínense de tener una simple placa radiográfica ya por los años 800, ahora ya tenemos estudios de alta complejidad que nos permite estudiar no solo la anatomía del cuerpo, incluso ya podemos ver la información metabólica de los tejidos. O sea, el avance ha sido abismal. Bueno, y vamos a ver qué nos depara el futuro después, ¿verdad? Pero ahora mismo hay muchísimas cosas nuevas. Cada día salen cosas nuevas en radiología. Bueno, lo que podemos hacer es dividir en tres grandes grupos la medicina, la radiología, ¿sí? Diagnóstica es lo que más nosotros vamos a tratar de desarrollar este semestre. Vamos a ver en qué caso utilizar los distintos métodos con fines diagnósticos. La radiología intervencionista, como ven acá, ya es más una radiología invasiva, donde aparte del diagnóstico se va a llegar a realizar tratamientos, ¿sí? Esto normalmente se hace con fluoroscopía y para estudiar, por ejemplo, la parte vascular o otras áreas, ¿verdad? Pero ya es más compleja. Y la medicina nuclear es una rama de la radiología también, pero que la diferencia es que esta medicina nuclear usa sustancias radioactivas. Veremos más adelante algunos ejemplos de medicina nuclear, pero básicamente es la suma de la radiología convencional con la medicina nuclear y vamos a fusionar métodos y vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Bueno, a ver. Acá les muestro un esquemita, esto para que ustedes vayan leyendo ahora en la casa. Em,
¿Cómo podemos dividir la radiología? Sí, colocación de tubo nasoenteral, dice Aline. Bueno, este esquemita van a aprender porque acá básicamente tenemos los cuatro métodos principales que vamos a estudiar. Nosotros vamos a estudiar la radiografía, que se divide en simple y contrastada, ¿verdad? Porque tenemos estudios simples y estudios contrastados. Veremos más adelante qué son los contrastes, qué tipo de contraste tenemos y así. Después viene el ultrasonido, que son técnicas de imágenes que utilizan el sonido para la obtención de imágenes. Tenemos tomografía, resonancia magnética, que pueden ser simples y contrastadas, ¿eh? Bueno, entonces estos cuatro métodos iremos, en las siguientes clases iremos desarrollando para interiorizarnos un poquito más en el método, porque tenemos que conocer en qué consiste, cómo se ve la imagen en cada método para poder el día de mañana hacer un diagnóstico, ver una imagen y poder decir, ah, esto es tal cosa, ¿verdad? Porque si no, no tenemos ni idea del método, medio que va a ser un poco difícil. Bueno, entonces, todo esto, toda esta historia de la radiología empezó con el descubrimiento de los rayos X. ¿Saben ustedes quién descubrió los rayos X? ¿No? Curie. Curie. Marie Curie. No, eso ya fue más adelante, creo. Em, En realidad que Marie Curie tuvo que ver más bien con el tema de los radioisótopos, cosas así, un poco más avanzado ya. Pero en 1895 fue William Conrad Röntgen, vamos a ver ahí en la clase está esta parte, que descubrió de forma accidental la existencia de los rayos X. Los rayos X forman parte del espectro electromagnético de la naturaleza. Sí, pero él descubrió la forma de crearlo en un laboratorio y poder usar, ¿verdad? En forma para obtener las imágenes. Una semana después de su descubrimiento, ya hizo la primera radiografía, William Conrad. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos del espectro electromagnético, hay muchos tipos de radiaciones en la naturaleza. Están las ionizantes y las no ionizantes. ¿Verdad? Eso depende de la longitud de onda, de los rayos, etcétera. Y ahí veremos que los rayos X están dentro de las radiaciones ionizantes. Eso vamos a ver bien en una clase cuando hablemos de los efectos biológicos de los rayos X. Porque los rayos X son radiaciones ionizantes, actúan a nivel de las células y pueden causar efectos adversos. Entonces, eso vamos a ver bien después. Bueno, entonces, ¿cómo podemos conceptualizar los rayos X? Vamos a decir que son radiaciones electromagnéticas invisibles, capaz de atravesar los cuerpos opacos y impresionar en las películas fotográficas. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos avanzando, a ver qué más tenemos acá. Acá tenemos la primera radiografía de la historia. Esto es un poco de historia de la radiología. Bueno, entonces, fue William Conrad Röntgen el que descubrió los rayos X en 1895 y la primera radiografía se hizo a la semana del descubrimiento. Y acá tenemos la mano de la esposa de William con su anillo de compromiso, digamos, o de matrimonio. Bueno, hay toda una historia de la radiología. Si están interesados, pueden leer más. Bueno, vamos avanzando rápido. Esto ustedes van a leer en la casa. Yo voy avanzando rápido porque hay muchas cosas que quiero mencionarles ahora como a modo de introducción. Bueno, entonces, la imagen de la radiografía se forma cuando un haz de rayos X penetra el cuerpo humano, o sea, atraviesa el cuerpo humano
y los rayos X que atravesaron el cuerpo humano van e impactan sobre una placa radiográfica. Y ahí vamos a tener la imagen. Siempre la imagen que vamos a ver va a ser en escala de grises, casi siempre, en todos los métodos. En la radiografía, en la ecografía, en la tomografía, en la resonancia, vamos a ver imágenes en escala de grises, ¿sí? Lo muy blanco a lo muy negro, ¿sí? Y esos tonos de grises nos hablan de la densidad molecular de los tejidos, ¿sí? Si yo veo muy blanco, quiere decir que el tejido es denso, hizo más resistencia al pasaje de rayos X, es como que frenó más los rayos X y por eso la imagen va a ser más blanca. Fíjense. En cambio, si el tejido tiene baja densidad y deja pasar fácilmente los rayos X como vemos acá, entonces la imagen que vamos a ver va a ser más negra, más radiolúcida. Hay toda una terminología que vamos a ir aprendiendo, así no se preocupen, ahora esto solo es un pantallazo. De cuando hablamos de las técnicas de imágenes, nosotros vamos a tener imágenes radiolúcidas, radiopacas, en una radiografía, por ejemplo. En la tomografía vamos a ver imágenes densas, hiperdensas, hipodensas, dependiendo del tipo de tejido que está atravesando el haz de rayos. Bueno, y obtenemos así una placa radiográfica. Siempre se habla de la radiografía convencional y la radiografía digital, ¿verdad? Porque acuérdense que cuando se hizo las primeras radiografías, eran como las fotografías de antes, ¿verdad? Las fotografías de antes que se hacían de forma analógica, ¿sí? Se tenía que revelar en una placa, en un cuarto oscuro. Bueno, así también pasó el proceso de evolución, digamos, de la radiología. Primero era convencional, se hacía así como en placa fotográfica, o sea que los haz de rayos viajaban, atravesaban el cuerpo humano y se impregnaban en una placa radiográfica. Y obteníamos la radiografía analógica. Después vino la radiografía digital, primero la digitalizada, en que la analógica digitalizaron, y después vino la radiología digital, que son las que conocemos actualmente, que en vez de placas fotográficas, ya tienen detectores, ¿sí? Ya no usamos la placa clásica, sino unos detectores que van a captar la información y eso van a mostrarnos en un monitor, ¿sí? Esto ya es la radiología convencional. Bueno, entonces, al igual que las fotografías, como les digo, esto fue avanzando, ¿verdad? De radiología digital, perdón, de la analógica o convencional a la radiología digital. Y así. Bueno, después tenemos otros métodos que vamos a ir viendo. Convencional, digital. La fluoroscopía es una técnica de radiología también, solo que en vez de usar una placa fotográfica, es como que tiene digamos, unos componentes más complejos que nos permiten ver las imágenes en forma de video, ¿sí? Es como que estamos viendo la tele del interior del cuerpo. La fluoroscopía se usa para hacer estudios más de intervencionistas, por ejemplo para evaluar el movimiento de algunas estructuras, por ejemplo, si queremos evaluar el movimiento del diafragma o si queremos hacer un estudio más dinámico, por ejemplo, podemos usar la fluoroscopía, ¿sí? Que nos va a permitir ver el interior del cuerpo, pero así en forma de video, es un estudio en tiempo real. Entonces ahí, mientras hacemos el estudio, miramos lo que está pasando dentro del interior del cuerpo. No como la radiografía simple, en donde tenemos una imagen y eso después podemos mirar, ¿verdad? En cambio, la fluoroscopía es en tiempo real. Bueno, esto es medios de contraste. Los medios de contraste se usan mucho en radiología, ¿sí? Como vimos en esa primera esquema,
En el primer esquema que les mostré, tanto la radiografía como la tomografía, la resonancia, puede ser simple o puede ser con contraste, contrastados, ¿sí? Los contrastes van a ser muy útiles, ¿sí? Nos va a ayudar mucho para caracterizar las lesiones, para ver mejor las estructuras. Entonces, sí o sí vamos a ver mucho contraste, muchos estudios contrastados. Em, si hablamos de radiología como tal, si hablamos de radiografías contrastadas, eh, se puede utilizar contraste para opacificar todas las estructuras que tengan luz propia. Por ejemplo, acá nos muestra el tubo digestivo, vías urinarias, sistema vascular. Todo lo que tenga luz propia se puede contrastar, ¿sí? Introducir el contraste en ese órgano hueco y realizar las imágenes para ver, ¿sí? Eso es en radiología contrastada, radiografías contrastadas. Pero después está el uso de los contrastes en la resonancia, en la tomografía, que son de gran ayuda diagnóstica, ¿verdad? A la hora de estudiar las patologías y llegar a un diagnóstico. Esto, por ejemplo, es un estudio donde se usó contraste en el tubo digestivo, ¿sí? Les muestro una imagen del esófago. Obviamente, si no teníamos contraste, no íbamos ni siquiera a identificar bien el esófago en una radiografía. Pero al usar contraste en la luz, fíjense, se ve perfectamente que esto es el esófago. Acá, que esto es el estómago. Contrastamos el estómago con un medio adecuado para el tubo digestivo, ¿sí? Entonces los contrastes van a ser de gran ayuda. Esto es radiografía contrastada, ¿sí? Imagínense cuando empezó recién la radiología, cuando aparecieron las primeras placas radiográficas, también aparecieron los estudios contrastados, las radiografías contrastadas. Obviamente, estas radiografías contrastadas, muchas ya no se usan en la práctica clínica, pero hay algunas que sí sobreviven todavía y se pueden indicar, se realizan todavía algunos estudios contrastados. De radiografía estamos hablando, ¿sí? Imagínense, esto es un estudio contrastado del esófago. En algunos casos se puede indicar, se puede solicitar un estudio de esofagograma, que es contrastar el esófago, pero en muchas patologías ha pasado a segundo lugar porque tenemos estudios más nuevos como la endoscopía o la tomografía, que nos puede ser más útil en, en diferentes patologías. Sí, pero sí o sí vamos a mencionar los estudios contrastados. Vamos a tener una clase de tubo digestivo donde vamos a hablar de los estudios contrastados, por lo menos para que tengamos una noción de cómo era y algunos que se usan todavía en la práctica clínica. ¿Sí? Bueno, a ver, bueno, vamos avanzando rápido. Ah, bueno, entonces, estudios contrastados hay varios. Vamos a ir, eso más adelante vamos a ir viendo. Esto es solo para dar un inicio a lo que nos espera. Acá, por ejemplo, acá contrastamos, por ejemplo, vía urinaria, podemos contrastar la parte genitourinaria, por ejemplo. Acá contrastamos vejiga, uretra, ¿sí? Todos los órganos huecos que tengan luz propia, podemos utilizar contraste para estudiar algunas patologías. La mamografía también es un estudio de radiología simple y también puede ser contrastada. Se puede utilizar también contraste para estudiar las mamas, ¿sí? Eso vamos a dar más con detalle adelante, pero es un estudio de radiografía. Bueno, también tenemos el ultrasonido o la ecografía. La ecografía es una técnica, es una excelente técnica para estudiar los tejidos blandos y el líquido.
el líquido y tejidos blandos. Cuando yo digo tejidos blandos, me refiero a los órganos sólidos como el hígado, páncreas, bazo, riñones, músculos, son tejidos blandos, ligamentos, tendones, piel, tejido celular subcutáneo. Bueno, en ese grupo entra todo lo que son tejidos blandos. Es una excelente técnica, em, nos permite ver la estructura del órgano, ¿sí? Es incluso mejor que la tomografía simple. Si nosotros vamos a decir cuál es mejor, si queremos estudiar un órgano en particular, por ejemplo, el parénquima del hígado, por ejemplo. Una tomografía simple no nos da mucha información, pero una ecografía nos va a dar más información para estudiar la estructura del órgano. Porque cuando hay patologías, podemos ver alteraciones en la estructura del órgano, por ejemplo, o en el brillo del órgano, o lesiones focales. Pero en síntesis, la ecografía es es una muy buena técnica de imagen. Y lo más lindo, lo mejor de todo es que la ecografía usa un principio físico que se basa en el sonido. Ya no usamos rayos X, ya no tenemos esos efectos nocivos de las radiaciones. Es un efecto totalmente inocuo en el uso médico de de la ecografía. Entonces, se puede repetir cuantas veces necesitemos, se puede usar en embarazadas. O sea, esa es una de las grandes ventajas que tiene la ecografía. Y también la accesibilidad, porque normalmente se tiene en los centros. eh, Incluso también el hecho de que pueda ser portátil, de que podamos llevar el equipo de un lugar a otro, llevarlo de un paciente internado a otro que está en la terapia. Esa facilidad de mover el equipo es también una gran ventaja para la ecografía. Bueno, entonces nosotros estamos viendo las técnicas, los métodos de imágenes. Ahora un pantallazo. Después, cuando veamos las patologías, vamos a ver las patologías por órganos y sistemas, ¿sí? Por ejemplo, si no sé si ya vieron en la plataforma, después de dar todos estos métodos, vamos a hablar de las patologías del tórax, después hablaremos de las patologías del sistema nervioso, por ejemplo, y ahí vamos a ir viendo el uso de los distintos métodos en esas regiones, ¿sí? Si vamos a estudiar el cerebro, por ejemplo, sí o sí vamos a hablar otra vez de ecografía, porque en el cerebro se usa la ecografía, sobre todo en los recién nacidos. Y así vamos a ir viendo las diferentes imágenes más adelante, dependiendo de la región que vayamos desarrollando. Bueno, la ecografía, como les digo, es un método muy versátil. Básicamente es para estudiar los órganos sólidos y el líquido. Y tiene un sinfín de indicaciones para estudiar esos órganos sólidos, ¿sí? O sea que van a usar mucha ecografía, van a solicitar mucha ecografía y la forma correcta de pedir, en qué caso no pedir, eso miraremos más adelante cuando empecemos a dar las patologías. Pero en líneas generales tiene un sinfín de indicaciones. La ecografía se puede hacer desde la cabeza hasta la punta de los pies, por decirlo. O sea, del cuerpo entero podemos hacer, dependiendo de la patología y de la edad del paciente también, ¿verdad? Pero podemos hacer ecografías de manos, de dedo, de lo que quieran. Es muy amplio y muy versátil. Fíjense, la imagen ecográfica es, como les digo, acá siempre vamos a ver todo en escala de grises. Todo va a ser o muy negro o muy blanco, como vemos acá, o un tono de gris más oscuro, un tono de gris más claro, ¿sí? Y esos tonos de grises nos está hablando de los tejidos que estamos viendo, ¿sí? Todo tiene un significado y eso vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Vamos a dar una clase de ecografía más adelante
y vamos a tratar de explicarle cómo, por qué se ve negro una imagen, por qué se ve blanco una imagen. Todo tiene una explicación y un lenguaje para cada método, un lenguaje que va a tener sus propios términos para que podamos nosotros, o sea, ustedes, tener cierto conocimiento y usar la terminología adecuada cuando están hablando de uno u otro método, ¿sí? Bueno, y no, también, por supuesto, tenemos la tomografía, que es un método de imagen que utiliza rayos X, ¿sí? Igual que la radiografía simple, de la que ya vimos, pero la tomografía es un estudio mucho más complejo, que trata de obtener muchas imágenes para poder reconstruir una parte del cuerpo. Por ejemplo, si hacemos una tomografía de cerebro, ¿qué hace el tomógrafo? Va a sacar múltiples imágenes, muchos cortes, y después eso a través de un equipo, a través de un software súper complejo, nos va a reconstruir la imagen para tener una imagen volumétrica, ¿sí? Porque nosotros cuando tenemos una tomografía tenemos, por ejemplo, del cerebro, tenemos el cerebro entero, ¿sí? Y podemos verlo en cortes axiales, coronales, así, y sagitales. ¿Sí? O sea, va a ser una reconstrucción para que podamos ver el estudio total en cortes volumétricos. Es una excelente técnica, sobre todo, vayan anotando estas cositas, porque este me gusta preguntar, que la tomografía es un excelente método para estudiar la parte ósea, el hueso cortical, ¿sí? El hueso cortical, por ejemplo, en fracturas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con fractura, digamos, de tobillo, de rodilla, lo que sea, el estudio ideal va a ser hacerle una tomografía para estudiar el hueso. Sí, la parte ósea del hueso cortical se estudia con tomografía. Obviamente la radiografía es buena también para el hueso, pero los detalles se van a ver mejor en la tomografía, ¿sí? Es buena para el pulmón, ¿sí? Las patologías pulmonares, porque la tomografía nos permite estudiar el parénquima pulmonar, el parénquima, los detalles. Ni siquiera la resonancia es tan buena como la tomografía para estudiar el parénquima pulmonar. ¿Sí? Si hablamos de patología pulmonar, ya sea infecciosa, tumoral, lo que sea, la tomografía es la técnica ideal para estudiar los pulmones. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Y bueno, entre las desventajas sí o sí está el tema de la radiación, porque imagínense hacerse una tomografía de abdomen, acá nos dice, supone unas 500 radiografías de tórax, o sea, lo que valdría una dosis de radiación que recibimos en una radiografía de tórax. Con una tomografía estaríamos recibiendo lo mismo, pero por 500 veces más. Es muy alta la radiación. Bueno, y ahí está el tema del costo-beneficio, si vale la pena hacerle una tomografía, si vale la pena irradiarle, si podemos ver capaz, si no tenemos otra alternativa para usar otro método. En esos casos tenemos que conocer bien todos los métodos para ver si realmente le vamos a hacer una tomografía o si podemos optar por otro método, porque imagínense si tenemos un niño, por ejemplo, con una patología en que podamos capaz de estudiar por ecografía. Obviamente tenemos que optar por hacerle una ecografía en vez de la tomografía, ¿verdad? Pero si con la ecografía o con la resonancia no vamos a obtener la información necesaria y necesita una tomografía, bueno, ahí sí se evalúa la posibilidad de hacerle una tomografía, pero siempre hay que evaluar el costo, el costo-beneficio del estudio. Bueno, y utiliza contraste intravenoso porque hacemos tomografías simples y contrastadas. Y los contrastes, como les digo,
muchas veces van a ser de gran ayuda. Algunas veces la tomografía de un paciente que tiene lesiones, que tiene una patología ya bien establecida y tiene lesiones, por decirles, unos nódulos en el hígado o en el pulmón, etcétera. Y le hacemos una tomografía simple y no nos va a aportar mucha información. eh, la, el contraste es lo que nos va a dar más información en muchos casos. Entonces, sí se usa muchísimo los contrastes yodados y ahí tenemos que ver otra vez si es conviene o no conviene hacerle con contraste al paciente, porque no son sustancias químicas que vamos a introducir en el cuerpo del paciente y de por sí no son inocuas. Pueden tener efectos adversos en el paciente. Pero lo bueno de todo es que ahora los contrastes que vienen cada vez son menos tóxicos, son más tolerables, ¿sí? Entonces ya tenemos menos riesgos de que nos haga una reacción alérgica o una reacción anafiláctica. Por ese lado estamos un poco más tranquilos, pero sí, siempre hay que ver cómo está el paciente, si está bien, si sus perfiles renales están correctos, para ver si administramos o no administramos una sustancia química, ¿verdad? En el interior del cuerpo. En el embarazo, por supuesto, va a estar contraindicado porque estamos utilizando rayos X. ¿Sí? A no ser que el costo-beneficio sea más a favor, ¿verdad? De hacerle una tomografía, se puede ver la posibilidad de hacerle a una embarazada. No es lo ideal, pero hay casos en que se necesita el estudio y bueno, se hace. Y la verdad que eso nosotros vimos mucho en la pandemia, en las pacientes embarazadas con COVID se le hacía mucha tomografía, porque no había forma de estudiar el pulmón que no sea con rayos X. Entonces sí, se les hizo a muchas embarazadas, pero bueno, ese es un caso excepcional, pero lo ideal es no hacer en embarazadas, em, utilizar otras técnicas, otras alternativas para estudiar a las embarazadas. Bueno, fíjense cómo es la imagen tomográfica, todo en escala de grises de vuelta. Estas son imágenes de cerebro, pero son patológicas, son muy feas. No es para asustarles, pero son imágenes patológicas. Entonces, lo que a nosotros nos interesa ahora mismo es ver los tonos de grises que se pueden presentar en la tomografía. ¿Sí? Vieron que hay imágenes muy negras, hay unos grises oscuros, hay unos grises más claros, si se fijan. Hay imágenes muy blancas. Todo esto nos habla del tipo de tejido que estamos viendo, ¿sí? De la densidad de los tejidos. Y eso vamos a ir aprendiendo. Cómo se ve el agua en la tomografía, cómo se ve el tejido sólido, cómo se ve el hueso, cómo, cómo se ve el aire, ¿sí? Tiene diferentes tonos y diferentes terminología también. Si vamos a hablar en términos tomográficos, digamos, vamos a utilizar los términos adecuados para referirnos a esos tonos de grises que vemos, ¿sí? Fíjense acá, esto es una tomografía de abdomen. Tenemos un corte axial, o sea, un corte transversal, ¿sí? Del cuerpo. Estaríamos a la altura de lo que es el hígado, el vaso, y estamos viendo una escala de grises que va de lo muy negro a lo muy blanco, que es el hueso, ¿sí? Una escala de grises. Bueno, entonces, lo primero que vamos a ir aprendiendo son los distintos tonos de grises que vamos a ver en la imagen. Y por supuesto, obviamente, si queremos más o menos interpretar lo que estamos viendo, tenemos que conocer la anatomía también. La anatomía es fundamental, ¿sí? Esto es anatomía y es
es ver anatomía normal y anatomía patológica. O sea, lo que vamos a buscar es buscar anormalidades en la anatomía normal. Entonces, cualquier hallazgo raro que no sea anatómicamente normal nos va a llamar la atención. Entonces, por eso es muy importante conocer bien la anatomía radiológica. Y la anatomía radiológica es mucho más fácil que la anatomía que estudiamos en el primer curso, que es odiosa. Bueno, no sé si hay un anatomista acá, pero a mí nunca me gustó la anatomía de que dábamos esa anatomía topográfica, funcional, no sé. Pero en la radiología me pareció muy fácil la anatomía. Cuando empezamos a estudiar la tomografía con los diferentes cortes, es mucho más fácil, es como más real, no es tan abstracto, porque estamos viendo las estructuras. Entonces, eso es importante, conocer la anatomía. Nosotros vamos a dar una clase de tomografía más adelante y bueno, yo les voy a explicar cómo se ven los tejidos dependiendo de su densidad molecular. Por ejemplo, si es un tejido muy blanco, como es acá, como vemos acá el hueso, ¿por qué se da ese color en la tomografía? Todo tiene una explicación, ¿sí? Hay una explicación de por qué la grasa se ve de este color. Fíjense, esto es la grasa, porque acá tenemos piel y acá tenemos tejido celular subcutáneo, es la grasa. ¿Por qué se ve, por qué tiene ese color gris oscuro? ¿O por qué el hígado tiene este color? ¿Por qué el bazo tiene este tono de gris? Todo eso tiene una explicación, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo esa parte más adelante. Acá veo una imagen dentro del hígado, o sea, dos imágenes en realidad dentro del hígado que tienen otro tono de gris. Este es más oscuro y este es un poquito oscuro, pero más claro que el primero que vimos. Sí, pero son diferentes tonos de grises y no es normal porque el hígado tiene que ser todo homogéneo, todo tiene que ser de este color. Entonces, si vemos acá de repente como una pelota, una masa más oscura, evidentemente no es normal, ¿verdad? Hay algo patológico ahí, ¿sí? Imagínense este riñón. Este es el riñón en un corte axial también. El riñón izquierdo está perfecto. Así tiene que ser el riñón en un corte transversal. ¿Y qué hay en el lado derecho? No hay riñón, hay una masa enorme. Entonces es patológico. Entonces es una suma de la anatomía normal que tenemos que conocer y estudiar esas densidades, porque las densidades son los que nos van a decir si una lesión es quística, si una lesión es una masa, si una lesión tiene calcificaciones, si tiene grasa en su interior. Todo eso se va a dar, ¿verdad? Analizando las densidades o los tonos de grises de los diferentes tejidos que estamos viendo. Bueno. Es un poco complejo, pero es muy linda la tomografía. Cuando entendemos más o menos en qué consiste, es una excelente técnica y no es muy difícil interpretar. Es fácil para ustedes, por ejemplo, que el día de mañana van a estar en la urgencia, por ejemplo, siendo estudiantes incluso, sí o sí se les va a presentar un caso en que tienen que ver una tomografía, por ejemplo, en la urgencia, y van a poder interpretar si aprenden un poquito conmigo en mi clase, porque es fácil, no es como la resonancia, por ejemplo, ahí sí es más difícil, porque la resonancia no es solo que vamos a ver una imagen como esta en escala de grises. En la resonancia vamos a ver muchas imágenes, con muchas secuencias, con tonos de grises que van cambiando de una secuencia a otra. Por ejemplo, el agua podemos ver en una secuencia gris oscura, en otra secuencia podemos ver blanca, en otra secuencia podemos ver negra porque la saturamos. Es así, es más difícil interpretar una resonancia en comparación a la tomografía. Pero la resonancia de por sí es un estudio mucho más complejo que la tomografía. Ya no se basa en un estudio la tomografía es un estudio muy estructural, nos habla de las estructuras y de la densidad de los tejidos.
¿sí? Si el tejido tiene alto peso molecular, digamos. Y en cambio la resonancia ya nos da una información diferente, ya nos da una información que viene de los átomos, ya no es más del tejido en sí, como vemos en la tomografía, sino de los átomos, la información que se encuentra dentro de los átomos del cuerpo. Imagínense, en nuestro cuerpo hay mil y millones de átomos, pero la resonancia agarra un átomo en particular, de un elemento en particular, y utiliza la señal o la información que viene de esos átomos en particular. Y el proceso de formación de imagen es muy compleja, tiene diferentes pasos, pero al final lo que nos va a dar es una imagen en escala de grises nomás también, otra vez. Pero vamos a tener diferentes secuencias. Esa es la gran diferencia, que vamos a ver secuencias en donde los tejidos se ven de un color en una secuencia y en otra secuencia van cambiando. Siempre dentro de grises que vamos a ir viendo. Imagínense, esta es una resonancia. Es parecida a la tomografía si vemos así. Por lo menos esta imagen, esta es una rodilla en un corte sagital, ¿verdad? La estamos viendo de perfil. Al fémur, a la tibia, a la rótula, ¿sí? Y esto es una secuencia muy anatómica, que me permite ver bien la anatomía, porque hay diferentes secuencias. Hay secuencias en donde la anatomía no va a ser muy buena, pero va a ser muy buena para ver procesos inflamatorios, o hay secuencias que nos permiten ver muy bien la sangre o derivados de la sangre, hierro, ¿sí? Depende de las diferentes secuencias que se van mirando. Bueno, nosotros vamos a ver en la clase de resonancia más adelante solo algunas secuencias, por lo menos para que tengan idea de qué secuencias hay en resonancia. Pero la imagen, hay una secuencia que nos va a dar imágenes muy anatómicas, como es esta secuencia, en donde vemos muy bien las estructuras, vemos muy bien los tendones, fíjense, los tendones rotulianos, la grasa, los músculos, se ven perfectamente. Y va a haber secuencias donde, por ejemplo, si tenemos una lesión a nivel del músculo, hay otras secuencias en donde esa lesión va a ser muy evidente. Bueno, en síntesis, la resonancia va a ser una técnica muy buena para estudiar las- los tejidos blandos, también tejidos blandos, y también la médula ósea, ¿sí? Lo que está dentro del hueso es la médula ósea. Para el hueso cortical no va a ser bueno. ¿Por qué? Porque el hueso cortical tiene mucho calcio y pocos átomos de hidrógeno, que son los átomos que utiliza la resonancia magnética. Y digamos que el hueso cortical no resuena, no nos da ni una señal. Lo que viene del hueso cortical en la resonancia siempre va a ser negro. Negro, no hay señal del hueso, es como un vacío. Entonces, la resonancia no es buena para el hueso, pero es una excelente técnica para ver los tejidos blandos, todo lo que es cerebro, músculos, grasa, tejidos sólidos, tendones, ligamentos, ¿sí? Incluso mejor que la ecografía para los tejidos blandos, mejor. Bueno, siempre nosotros cuando vamos a hablar de las imágenes, ya terminó ya mi PowerPoint, demasiado corto había sido. Cuando nosotros vamos a empezar a hablar de las imágenes, tenemos que ver cuál es el mejor para nuestro paciente. Y ahí va a haber muchos factores. Tenemos que evaluar la edad de nuestro paciente, qué patología queremos estudiar, porque no existe una técnica o un método de imágenes que sea superior a otra. Así, en términos generales, yo no puedo decir que la resonancia es mejor que todas las otras técnicas de imágenes.
porque no es así. Depende de la patología que queremos estudiar para elegir la mejor técnica. Por ejemplo, si yo tengo les voy a dar un ejemplo y quiero que me respondan. Nosotros podemos estudiar los tejidos blandos con ecografía y con resonancia. Imagínense el cerebro. Pero quiero estudiar el cerebro de de un recién nacido. ¿Puedo optar por la resonancia o por la ecografía? Como estudio inicial, vamos a hacerle un estudio a nuestro recién nacido, a un prematuro, por ejemplo. Queremos estudiar su cerebro para ver si no hizo una hemorragia o un evento isquémico, hipóxico. Entonces, ¿qué le pedirían? ¿La ecografía o la resonancia? A ecografia. Ecografía, porque la resonancia es una muy buena técnica para ver el cerebro. Pero ¿por qué le vamos a pedir ecografía? É mais fácil para ser deslocado, por exemplo, até o TINEL, é mais Es seguro decir, para a criança também. exactamente, es más accesible, y nos va a dar lo que estamos buscando. Nosotros estamos buscando hemorragia, por ejemplo, que es muy frecuente en los recién nacidos prematuros. Y con una simple ecografía ya vamos a resolver eso, no hace falta pedirle un estudio más complejo. O en otro ejemplo muy clásico también, si tenemos una patología, una lesión pulmonar, podemos estudiar con tomografía. Y la resonancia también va a servir, pero hay nuevas secuencias actualmente que nos permiten estudiar la resonancia, la patología pulmonar por resonancia. Pero nosotros vamos a optar por la tomografía porque es la mejor técnica para el pulmón y es más accesible, más barato que la resonancia. Entonces vamos eligiendo. Si tenemos una lesión ósea, por ejemplo, entre resonancia y tomografía, ¿cuál vamos a elegir? Si tenemos lesión ósea, Tomografía. tomografía porque es la que me permite estudiar el hueso cortical. Entonces ahí el mejor método para esa fractura va a ser la tomografía, no va a ser la resonancia. Por más que la resonancia sea más moderna, más compleja, ahí el método ideal de elección va a ser la tomografía. Si quiero estudiar alguna patología cerebral, tipo neurodegenerativa, esclerosis múltiple, ahí sí la resonancia sube arriba y la tomografía se va abajo. La tomografía es buena para el cerebro, pero no es tan buena como la resonancia. La resonancia te permite ver cambios, digamos, mínimos en el parénquima cerebral. Ya vamos a ver en la resonancia cambios en la señal. Y en la tomografía no, en la tomografía tiene que haber algo estructural, algo más llamativo para poder ver. Entonces ahí la resonancia es mejor. Entonces siempre ir viendo cada patología y ver la edad también, porque en los niños tenemos que tener cuidado, siempre optar por el método que sea menos invasivo, menos riesgoso. Y así vamos a vamos a ir evaluando los distintos métodos y cómo podemos utilizar. Bueno, entonces, esto, no se preocupen por esta clase si no entendieron. Eso solamente es un inicio, un pantallazo y la próxima clase vamos a empezar a desarrollar lo que es radiografía simple y si nos da tiempo ya vamos a ver algo de tomografía también. Vamos a ver cómo se obtienen las imágenes con esos dos métodos. Sabemos ya que utilizan rayos X, radiaciones ionizantes, y veremos cómo es la obtención de imagen y qué terminología vamos a utilizar en cada método. La terminología y la anatomía radiológica. La anatomía radiológica tienen que aprender un poquito para tener idea de lo que estamos viendo. En la plataforma, si ustedes se fijan, hay la primera clase, las primeras clases son
de radiología y generalidades, tenemos generalidades de ecografía, de resonancia, de tomografía. Y después recién vamos a entrar en aparato respiratorio. ¿Sí? Ahí en aparato respiratorio ya vamos a empezar a dar las patologías pulmonares, de la pleura, del mediastino, etcétera. Y ahí sí ya les voy a pedir anatomía. Ahora, por ejemplo, vamos a ir en la parte de generalidades nomás. Pero cuando demos la parte de, cuando entremos ya en la parte de tomografía, perdón, de radiología del aparato respiratorio, lo que es la parte del tórax, ahí sí o sí ya van a tener que aprender anatomía. Anatomía radiológica del tórax, ¿sí? Y de acuerdo a eso, vamos a ir dando las formas, los patrones en que se van a presentar las distintas patologías. No es difícil, pero sí tenemos que tener más o menos esquematizado los distintos patrones que vamos a ver, porque todo se basa en patrones. En las patologías, en imágenes, vamos a ver distintos patrones. Y así va a ser fácil, va a ser muy fácil poder identificar. Esa es la idea de nuestra materia. Primero que ustedes conozcan bien los distintos métodos de imágenes para familiarizarse con los distintos métodos, para saber en qué patologías es buena tal y tal y tal y tal método, cómo van a indicar el día de mañana y interpretar básicamente una imagen o algunas patologías más frecuentes, porque eso vamos a ver las patologías más frecuentes en la imagen. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? No, professor. Ninguna. No, profe. Bueno, Ainda não. nosotros vamos a tener 2 parciales en el semestre, ¿sí? Vamos a tratar de desarrollar la primera parte de generalidades y algo de radiología torácica y después vamos a rendir nuestra primera parcial. Después lo que sobra va a ir para la segunda parcial. Podemos hacer la primera parcial, o sea, las parciales podemos hacer teórico y práctico. Así estudian un poco, porque si es solo teoría, no estudian la parte práctica. Sí, podemos hacer un examen, por ejemplo, de 20 puntos, 15 puntos teórico, 10 puntos práctico, por ejemplo. Sería muy bueno para que estudien. Tenemos las clases prácticas, yo les voy a dejar bien, así bien organizado, todo explicado, las imágenes con las patologías, para rendir un examen teórico práctico. ¿Sí? Les voy a obligar para que estudien un poco, porque si no, no estudian. Bueno, esa es una idea que yo les propongo. Entonces, para hacer un poco más productiva la materia, si no, se vuelve muy teórico y aprenden poco. Bueno, ¿cuántos somos en realidad en este semestre? ¿Cuántos alumnos? Mm, Realmente uns 70, 80. 70, hay muchísimos. Entonces, están poquitos, 40 conectados. A ver, un poco voy a ver la cantidad de participantes. Sección G, 75 alumnos. Bueno, pero bastante bien, 40 alumnos conectados. No me quejo, está bien. Bueno, entonces quiero que lean esta primera clase de generalidades y vayan leyendo la otra clase que es de rayos X y tomografía, la segunda unidad que está en la plataforma. Eso vamos a desarrollar en la próxima clase. Vamos a hacer así, tomografía, vamos a hablar de tomografía y radiografía simple. Bueno, dejamos hasta acá entonces la clase. Ok. No hay más preguntas. Ok. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Que tengan buen resto de jornada. Cualquier duda me escriben, ahí la delegada ya tiene mi número y vamos a ir desarrollando de a poquito, no se estresen, tenemos todavía mucho tiempo.
Vamos a ir desarrollando de a poco y agregando más y más contenido. Ahí en la plataforma yo les puse varios libros que pueden mirar si quieren leer para apoyar un poco las clases. Hay compendios cortitos que son muy, muy lindos. Ahí les puse 2 compendios, 2 libritos, porque no van a leerlo si les pongo un libro grande, no van a leer. Entonces los compendios por lo menos si pueden echarle un vistazo. Bueno, está Gracias, entonces. profe. Dale, chau, chau, sí. Doutora? Graças.